Tengan un efusivo saludo desde las instalaciones de Asamblea Transformada de Yahweh. Y hoy pues traemos un mensaje de su palabra. Pues le hemos titulado la frase más lacerante del Mesías para la mayoría de los creyentes. La frase más lacerante del Mesías para la mayoría de los creyentes. ¿Cuál será esa frase? Una frase que a algunos les da urticaria, a algunos les da comezón y muchos han atacado esa roca, porque Yahshua es la roca, pero la verdad que el trabajo también es la roca donde se cimenta nuestra formación. Y muchos han atacado esa frase, han torcido aún la palabra de Yahweh a través de los labios de Pablo y han atracado esa frase, pero hoy pues vamos a ver, porque es muy saludable. Si es la frase que más afecta a muchos creyentes, entonces es bueno que nosotros la miremos y hoy vamos a hacerlo, vamos a traer entonces su palabra aquí. La frase más lacerante del Mesías para la mayoría de los creyentes, la frase más lacerante es lo que hoy vamos a traer acá, vamos a ir trayendo acá, y entonces vamos a empezar con la palabra de Yahweh que nos enseña, y esta es la frase, esta es la bendita frase que muchos dicen ser cristocéntricos, pero cuando se trata de invalidar los mandamientos de Yahweh, entonces se olvidan de eso, se olvidan de esa parte. Pero nosotros vamos a traerla y vamos a aquí. Entonces, Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa es la frase que afecta a muchos, porque en muchas iglesias, en muchos atriles, se les dice y se les enseña que la palabra de Elohim dice que la palabra, los mandamientos de Yahweh han sido abrogados. Pero esto dice nuestro referente, esto dice quien se subió en el madero. ¿Es Yahshua mentiroso? ¿Hay otras palabras en la Biblia que puedan rebatir esto? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacerla cumplir. Entonces, eso hoy lo vamos a estar viendo. Vamos a traer el significado de abrogar y el significado de cumplir para tener una idea clara sobre esto. Vamos a ir trayéndolo de esta manera. Aquí tenemos a Mateo 5:17, pero Mateo 5:17 dice, no he venido para abrogar. ¿Qué significa abrogar? Abrogar en los diccionarios. Bueno, sépase que este término lo vamos a encontrar en los manuscritos. Vera, cierra eso, por favor. Vamos a encontrar el diccionario Strong en el 2647, la palabra abrogar con el término griego catalugo. Y en algunos otros diccionarios lo va a encontrar con el término catalasai. Pero en los dos, o en los varios que usted puede encontrar, va a encontrar que la palabra abrogar es derribar, destruir, demoler, disolver. ¿Cree usted que Yahshua vino a derribar los mandamientos de Yahweh? ¿Cree usted en su corazón y el Espíritu Santo de Elohim le enseña eso
de que él vino a destruir, a demoler, a disolver los mandamientos de Yahweh. Bueno, Yahshua le está diciendo a usted que él no ha venido a derribar, no ha venido a destruir, no ha venido a disolver, a demoler, no ha venido a disolver. Primera enseñanza a través de los, ¿cómo se llama? De los diccionarios que van a los manuscritos griegos, en el caso del Nuevo Testamento, y dicen esto es lo que significa abrogar. Cumplir, Strong 4137, algunos le ponen el término en griego plero y en otros ponen el término plerosai, pero es lo mismo. Y mire lo que enseña lo que significa ese cumplir, repletar. O sea, si un traductor hubiera colocado el término de repletar, de pronto hubiese sido más sencillo para la gente. Repletar, rellenar, atestar, atiborrar, llevar hasta su borde más completo, llevarlo a su máxima expresión. O sea, ¿qué vino a Yahshua a hacer? Póngale usted que, bueno, se compra, por decirlo, una gaseosa de Coca-Cola. Ella viene en una medida justa, una medida que dice ahí está lo que se está vendiendo y de pronto un poquito más, pero llega un momento en que dice, no, yo quiero venderle a la gente, darle la Coca-Cola no en 350, sino repletada esa medida. Ya, como dice el término también, no con medida escasa, sino medida rellena, medida abundante. Entonces, lo que hace Yahshua dice, no, señor, usted dice que aquí dice esto, yo vengo a ponérsela aquí, ampliársela, a darle a darle más significado más profundo sobre eso. Entonces, ya tenemos claro qué era lo que estaba diciendo Yahshua en ese Mateo 5:17. Por eso digo que es donde se estrellan muchos enemigos de la ley, ministros sin ley, hacedores sin ley, ministros sin ley, son el significado más de hacedores de maldad. Ministros sin ley que se ensañan con la palabra y tratan de decir que los mandamientos de Yahweh ya están invalidados para el creyente porque Yahshua se subió a un madero e invalidó los mandamientos de Yahweh. Yo quiero preguntarle a usted sencillamente, si usted comete una infracción y hay un comparendo para esa infracción, ¿usted qué paga? ¿Que se quite la ley? ¿Que se quite la ley o paga por la sentencia de esa ley sobre ese comparendo? Sobre el comparendo. Entonces, ¿qué es? Sí, también. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo allí? ¿Cómo está el volumen? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué fue lo que Yahshua hizo en ese madero? Vamos a seguir entonces mostrando la palabra de Yahweh, la que nos vaya enseñando, la que vaya penetrando, porque a veces creamos enseñanzas creamos enseñanzas que nos acomodan, que nos gustan, y que, qué bueno, qué evangelio tan ancho, qué evangelio tan hermoso, que podamos hacer y deshacer con los mandamientos de Yahweh, porque ya somos salvos por gracia. Entonces, Yahweh, a través de Yahshua en el madero, nos ha dado licencia para pecar, nos ha dado licencia para violentar, invalidar los mandamientos de Yahweh, porque ya los mandamientos de Yahweh están invalidados. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Usted cree que eso es de parte de Yahweh o de parte de Satanás? Que utiliza a los siervos para que engañen a un pueblo y crean en esas cosas que realmente Yahshua no ha enseñado. Entonces vamos a ir viendo
que nos trae su palabra, ejemplo, ejemplo de repletar, dice, no matarás, pero yo digo, me pongo otra gráfica acá para ver si con esta gráfica. Ejemplo de repletar. Dice, no matarás. O sea, él dice, mire, yo no vine a abrogarla, voy a repletarla, voy a ampliarla, voy a ampliar su expresión. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, o sea, y eso es, vamos a ir ubicando, eso es desde el corazón, cualquiera que se enoje con su hermano, ¿ya? En otras palabras, dice que mete en la misma bolsa de un asesino a aquel que odia a un hermano, aquel que en su corazón odia a un hermano. Entonces, estamos viendo de que no es solo, bueno, le decía, no robarás, por decir, no robarás. Ah, pero es que yo hago otras cosas de corazón, o lo que vamos a mirar aquí es más claro. No adulterar, pero yo digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire que ahí está el hacerla cumplir, el hacerla, el maximificarla, el intensificarla, se podría decir. Entonces, el ejemplo es ese, decir, no adulterarás. Bueno, la persona no adultera, pero en su corazón está adulterando, mirando a otra mujer, desnudándola con su mirada, bueno, tantas cosas. Ya está diciendo que ya adulteraste en tu corazón. Estás en la misma situación que si estuvieras haciendo el adulterio de una manera material. Eso es lo que quiso decir en su palabra, en lo que Yahshua quiso enseñar. Entonces vamos a seguir viendo, desde luego. Dice, nos preguntamos, ¿vino Yahshua a destruir la ley? Él vino a destruir la ley. Él la vino a acabar, él la vino a disolver, como nos enseñaba que era el cumplir, que era el abrogar, vino a destruirla. Entonces, vino a destruirla, vamos a decir, va a ver qué dice Yahshua, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, una yota, la jota, pues, todas las versiones que tengan ni una jota, pues, es una mala transliteración, es un error grandísimo, porque apenas la jota tiene 500 años. Cuando se escribía en hebreo, si esos manuscritos se encontraran, porque los manuscritos que tenemos, los más antiguos llegan allá a 150 después del Mesías, en cuanto al Nuevo Testamento, se encontraron en griego, pero seguramente inicialmente los hebreos, los judíos que hablaban hebreo y escribían hebreo, como dice Hechos, como dice la Biblia, como dicen las escrituras, no como dice el filólogo, aquel no, como dicen las escrituras, dice que ellos hablaban en hebreo también, y eso lo dice en Hechos 20:21. Entonces, ellos seguramente encontraban, usted no iba a encontrar la palabra Jesús, sino Yahshua, o no iba a encontrar la palabra Jehová con J, sino Yahweh. Entonces, la letra más pequeña es la Y. La Y es la letra, la Yod en hebreo, Y en español, Yod en hebreo. Entonces, la Yod, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo le pregunto, ¿ha pasado el cielo? ¿Ha pasado la tierra? No, él les estaba diciendo, véanles, yo, Yahshua Hamashia, les estoy diciendo que he venido y les estoy hablando a ustedes, les estaba hablando a una gran comunidad allí, en el monte de la bienaventuranza, y le estaba diciendo, señores, la ley yo no la he venido a abrogar y ella no va a pasar. ¿Ya? Ella quedará vigente, que ya no seremos salvos por guardar los mandamientos de Yahweh,
pero ella sí queda vigente para nosotros y vigente para todo aquel que se acerca como pueblo de Elohim, porque Yahweh no ha venido a través de Yahshua a ser un pueblo anárquico, sin ley, sin mandamientos, sin las instrucciones de amor, porque en otras palabras, en Romanos 13 dice que esas son las instrucciones de amor. O sea que si no guardar los mandamientos es ejercitar el amor. ¿Cómo le parece? Nos quitaron 1950 años atrás con Justino Marte, que empieza a decir, no, los mandamientos son para los judíos. Nos quitaron el amor, nos quitaron el ejercitar el amor. Y entonces la gente va y salta y brinca, pero sigue adulterando, o sea, sigue ejercitando odio contra su mujer, sigue robando, sigue ejercitando odio contra su prójimo, sigue diciendo malos testimonios, falsos testimonios contra sus congéneres, contra sus contra su prójimo. Está ejercitando odio, está ejercitando maldad y no está ejercitando amor. Por eso Yeshua enseña de que cuando una persona odia, es como si lo mete en la misma bolsa, no verá el reino de los cielos, porque ella está ejercitando pecado en su vida. Entonces, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso dice la palabra de Yahweh. No lo dice una inferencia humana, no, aquí no estamos trayendo una interpretación, no, ahí lo que dice la palabra de Dios es fundamental y está claro. También podemos decir, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, sigue diciendo él, de manera, y hace la advertencia, Yahshua dice, de manera que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños por el número, o sea, hay unos lógicos, tremendamente de una grabación tremenda, pero hay otros pequeños, aún dice, aún un mandamiento pequeño de la ley, y así enseñe, o sea, lo quebrante él, y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, ojo, hacerlo, no solo enseñarlo, porque los fariseos, ahorita vamos a verlo eso, los fariseos y los escribas se ponían en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, en el atril de Moisés, donde solo se permitía en la sinagoga hablar de mandamientos. Ellos los enseñaban, pero ni con un dedo movían para hacer lo que Yahweh les había mandado. Eso decía Yahshua. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Primero hacerlo, primero hágalo y después enséñelo ya en un ejercicio de vida limpio a través de guardar los mandamientos de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, él le dijo a ellos, no adulteren. ¿A quién? Porque si les digo que si vuestra justicia no fuere mayor, pero, o sea, lo que estaba diciendo ya, cumplir, que lo de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de Dios. Le está diciendo, yo a ellos les dije no adulterarán, pero yo a ustedes les digo, el que mira a una mujer para que, o sea, le está diciendo, ustedes tienen que hacerlo mayor. ¿Por qué? Porque el pacto en que nosotros ingresamos, podríamos decir la renovación de ese pacto en la parte de que ya no es un cordero animal, sino que es el cordero vivo llamado Yahshua. En ese pacto también nos dice en Hebreos 8:8 y en Jeremías 31:31 que Él escribirá los mandamientos del Padre en nuestro corazón. Entonces, para nosotros no es para cumplir por obligación algo, sino que de nosotros debe fluir con amor hacia ese mandamiento. No adultero, sino que es que ya no quiero mirar a una mujer para adulterar en mi corazón. De mi corazón debe salir ese deseo, que puede haber luchas, pero hay una decisión y digo, lo quiero. Cuando una persona es libre de una atadura, es cuando dice ya en su corazón, ya no quiero hacer, ya quiero hacer lo que le agrada a mi Padre Celestial. Entonces, ahí podemos estarlo viendo a través de su
palabra, cómo nos va enseñando fundamentalmente esto y lo que pues nos enseñaba hoy, ahorita cuando nos enseñaba sobre qué era el cumplir. Yahshua. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo algo, está como corto, vamos a mirar si lo podemos poner aquí. Sí, está aquí. Ahí, esa es. Yahshua es defensor de la ley. Yahshua fue defensor de los mandamientos del Padre. Otros dicen que, bueno, que Pablo atacaba a los mandamientos de Yahweh. Ahorita vamos a ver a Pablo. Pero aquí Yahshua era un defensor, siempre fue un defensor de los mandamientos de Yahweh. ¿Qué es usted? ¿Seguidor del Mesías o seguidor de los que malinterpretan a Pablo? Vamos a decir, Yahshua era un defensor de la ley. Marcos 7:7 nos enseña. Bueno, ese Marcos 7:7 está en el contexto de que los fariseos, los del Sanedrín, bueno, los judíos, veían a los discípulos de Yahshua venir de una parte y entonces llegar a ciertas partes y no lavarse las manos, y entonces comían, ingerían alimentos, porque ellos decían, están comiendo impuramente y tal. Entonces, porque así es, pero hay que ver qué era, o sea, seguro que no lavarse las manos, o cosas higiénicas, cosas que son buenas, pero que eran lo que ellos crearon después, o dicen ellos que Yahweh les dio una ley oral. O sea, tenemos la ley de Yahweh escrita, y esa ley escrita desde el Génesis, bueno, digamos, hasta el Taná, Malaquías, nunca dice que haya otra ley, pero ellos dicen que a ellos le dieron una ley oral que interpretaba algunas cosas de la ley. Y entonces esas leyes ya fueron trabajadas por los rabinos y fueron después lo que se llama el Talmud. Y entonces decían que era así que se debían hacer las cosas, y si no se hacían, si el sábado de reposo tenía que llevar ciertas cosas que ellos habían encontrado, que Yahweh le había dicho de manera oral que tenían que hacerla. Bueno, por ejemplo, entonces ampliaban las cosas, le decían, le ponían pesos a las cosas que no así no había dicho el mandamiento, y se desviaban. Entonces, se desviaban de lo que realmente era el mandamiento. Entonces, la palabra de Dios dice así: pues en vano me honráis. Ahí ese en vano me honráis, enseñando doctrinas de mandamiento de hombre. Son pasajes bíblicos en Isaías donde la palabra, lo que está haciendo Yahshua es trayendo a memoria el Antiguo Testamento. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Se habían salido de los mandamientos de Yahweh y estaban enseñando ya mandamientos de hombre. Bueno, entiéndase que para los judíos, usted va a estudiar a una sinagoga actualmente, una yeshivá, actualmente usted no le enseñan mandamientos tal como tal, sino usted le enseñan es lo que dijo el rabí tal, lo que dijo el radical, lo que dijo, o sea, el Talmud. Y eso en ellos es donde ellos se centran en su enseñanza, y a la hora de la verdad todo eso empieza a ser más fuerte. Es más, en muchos de ellos puede encontrar usted astrología, en muchos de ellos usted puede encontrar que se tiran a las tumbas de los muertos, muchos, no todos, en las tumbas de los muertos, porque están recibiendo, yo no sé, que el espíritu, cuando todas esas cosas son contrarias a las leyes de Yahweh. Entonces sus tradiciones y sus enseñanzas, la tal cábala y la tal, todo eso viene a hacer viene eso a invalidar los mandamientos de Yahweh. Y lo mismo hicieron los cristianos cuando dijeron, no, nosotros primero es nuestra tradición, de nuestros padres, de Justino Mártir, de Tertuliano, de esto, eso es nuestra tradición, y nuestra tradición está sobre la palabra de Yahweh. Y ellos hacen y viven su vida de piedad, no según los mandamientos de Yahweh, sino según las tradiciones que les enseñaron los hombres. Entonces, por eso tanto para judíos como para los creyentes de hace 1950 años, los creyentes cristianos, vea, ahí dice,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Yahweh, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos. Entonces aquí va y él les especifica, porque estaban en ese entorno que estaban señalando que ellos no se lavaban las manos, que no tomaban los utensilios así, asado, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacer otras muchas cosas semejantes. O sea, él les estaba diciendo, ustedes le han metido a esto mucho perende. Y les decía, también bien invalidáis el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición. Eso que estaba diciendo Yahshua ya estaba registrado en el Antiguo Testamento. Van a invalidarán los mandamientos de Yahweh con sus tradiciones, con sus costumbres, con su cultura, invalidarán los mandamientos de Yahweh. Si a un creyente que se acerca al Mesías y le dicen, no, ya los mandamientos no tienes por qué ni leerlos, ni buscarlos, ni interesarte, porque eso ya está invalidado. Sépalo así, es el espíritu del anticristo, el espíritu del antimachía, el espíritu del antiley. ¿Por qué? Por ejemplo, Antíoco Epifanes, el griego ese que antes de Yahshua estaba en el imperio, lo que quitó fue arrancar la ley de los judíos para así desviarlos desviarlos de la presencia de Yahweh. Y así han hecho, ¿no? Le llevan el mensaje, los ponen a llorar y esto, pero terminan desviándolo de los mandamientos de Yahweh. Entonces, aquí está diciendo Yahshua. Yahshua era un defensor de los mandamientos de Yahweh. Ahí está, defendiéndolo. Ya, diciéndole, le decía también invalidáis el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición. La tradición eclesiástica es más fuerte, según ellos, que la misma palabra de Yahweh. Entonces, ¿es así? No, para mí no es así. Para mí personalmente no es así. Para mí lo primero, no te vayas más allá de lo que ya está escrito. En Mateo 23 sigue él en esa defensa de la palabra de Dios. Dice, en la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés, póngale usted, era una silla de Moisés o un atril de Moisés o un lugar exclusivo que había en toda la sinagoga. Ellos nos dejaron, los primeros creyentes, usted lo puede ver en Hechos 15, cuando se le dice, déjenlo, no lo atiborren de tantos mandamientos, porque ellos van a seguir todos los sábados, todos los convertidos, porque los apóstoles, ellos no abrogaron el sábado. No, ellos van a ir todos los sábados, como deben de ir, como buenos creyentes, deben ir todos los sábados en día de reposo, y allá, ahí les dijo, ahí en la cátedra, en la silla de Moisés, les van a estar enseñando los mandamientos, porque ¿qué era la cátedra de Moisés? ¿Qué era la silla de Moisés? Era el lugar exclusivo donde el fariseo o el escriba o el saduceo, si es el caso, llegaba y solo hablaba de mandamientos de Dios. O sea que después de Yahshua, debían que seguir hablándole de los mandamientos de Yahweh. ¿Dónde usted va? ¿En qué iglesia en estos tiempos usted va? Y le recuerdan los mandamientos de Yahweh. O sea, todo lo que tenemos ahora está desdibujado de lo que realmente hacían ellos, y hacía la nueva, bueno, no es nueva, tiene unas transformaciones. Yahshua la está levantando, Yahshua la está formando, Yahshua le está diciendo cómo deben de ir, y ahí usted tiene que tener la enseñanza de que no se iban a alejar de esa enseñanza. Pero ¿cuál iglesia le enseña a usted mandamiento? No, eso es engorroso, eso está mandado a recoger. No, si un pastor sale hablando de mandamientos, no, por favor, ¿qué es eso? Dice, y diga, en la cátedra de Moisés, ya le está diciendo a esos nuevecitos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿Qué está diciendo? Allí en esa cátedra, allí en esa atril, allí en esa silla, lo que sea, no vamos a poner una explicada. Allí en ese lugar solo se habla de mandamientos.
Solo ellos dicen, les recuerdan los mandamientos. Hacerlo, guarden lo que ellos digan. Guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Y decía, no robar. Y ellos robaban. O sea, el pastor que dice no hagan, pero él lo hace por allá. No robar, él, pero robaba. No hagan como ellos hacen sus obras. Hagan conforme a los mandamientos que ellos dicen en ese lugar. ¿Verdad? O sea, está haciendo una defensa. Él sabía que había haber muchos falsos, pero dice, no hagan como hacen, como es el ejercicio de vida, como es el estilo de vida de ese que dijo que hicieran. Hagan de acuerdo a los mandamientos. El camino seguro, la lámpara de tu vida, la lámpara del creyente son los mandamientos de Dios. Esa es la verdad. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, porque atan, entonces ya empieza ahí, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Allá cuando empezaban a ponerle muchas arandelas a cierta, por ejemplo, al pesar, le ponían tantas arandelas, pero ellos no movían nada, por decirles algo. Porque y como está hablando de ese entorno de que los ponen a lavar esto, lo ponen a llevar aquello, lo ponen a comprar esto, bueno, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estaba Yahshua judaizando. Cuando usted enseña, vea que cuando usted guarda los mandamientos de Yahweh y los enseña, Yahshua estaba judaizando, Pablo estaba judaizando, Pedro estaba judaizando, Santiago estaba judaizando. Se judaiza es cuando se enseña la tal ley oral o el tal Talmud. Ahí sí, entonces tú practicas eso y también lo estás. Eso sí es judaizar. Pero Yahshua no estaba judaizando. Yahshua estaba diciendo eso. Hay que guardar los mandamientos de mi Padre. Hay que guardar. Cielo y tierra, o sea, el que enseñe esto, el que enseñe que no se deben guardar, será muy pequeño en el reino de los cielos. Eso fue lo que él verdaderamente enseñó en su palabra. Vamos a seguir. Entonces vamos a traer a Pablo. Vamos a traer a Pablo y cómo torcían las enseñanzas de Pablo. En Hebreos 7:18 dice, de este modo queda abrogado el precepto precedente o anterior. Bueno, en otras Biblias de este modo queda abrogado el mandamiento anterior. Cogen esto y dicen, ve, aquí dice que la ley está abrogada. Y entonces dicen de la ley, vean, por razón de su ineficacia e inutilidad. El no robar es inútil, es ineficaz. Mira cómo empieza la gente a confundirla. Es ineficaz que tú guardes los mandamientos de Yahweh. Es ineficaz eso. ¿De qué estás entonces hablando hoy? Está diciendo algo contrario. Está diciendo algo contrario a los mandamientos de Yahweh. Se está yendo en lance en ristre Pablo contra los mandamientos de Yahweh. Entonces dice, ya que la ley, pero hay otras versiones, otros que dicen, ya que esa ley, o sea, especifica esa ley, no llevó a la perfección como introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Elohim. Entonces, quiero decirle, ¿de qué está hablando hoy? ¿Qué fue lo que de alguna manera cambió, se modificó? Bueno, hagámoslo. ¿Qué fue lo que se modificó? Ellos se presentaban, está hablando del sacerdocio. O sea, todo el libro de Hebreos trata de ese rito, de esa expiación que hacían con un animal o que hacían con los animales, un sacerdocio humano, un sacerdocio de hombre que tenía sus propios problemas, sus propias situaciones y que tenía que presentar por sus propios pecados un animal para expiar
el pecado, para cubrir el pecado. ¿No? Pero eso fue cambiado, porque eso no funcionaba. Eso sí era ineficaz, porque el Señor venía y presentaba un corderito por el pecado tal. Pero de allí estaba presentando, ya salía a comprar el otro cordero porque sabía que iba a seguir pecando. No transformaba. En cambio, el cordero que quita el pecado del mundo, lo quita y lo arranca de nuestra vida. Ese sí transforma vida. Ese sí te puede llevar a la perfección. Mira, dice la palabra que Josué y Caleb eran perfectos. O sea, quiere decir, ya tenían las leyes, ya tenían los mandamientos. Quiere decir que eran guardadores de los mandamientos de Yahweh. Sin embargo, ellos no fueron salvos por su perfección, porque de todas maneras tenían el pecado original, el pecado de Adán, la mancha que le dejó Adán, pero dice de ellos que ellos eran perfectos. Dice la palabra, dice el Espíritu de Santidad, eso, que ellos eran guardadores, ¿ya? Pero, ¿qué pasaba con la gran mayoría de ellos? Llevaban su corderito y ya estaban comprando el otro, o los 3, o los 4, o los 5, porque ellos sabían que iban a seguir ¿qué? Pecando, mancillando los pecados. Por eso el rito que ellos levanten ahorita ya y van a verlo, los ojos, aún van a ver los ojos de lo que ellos creían que iban a ser raptados antes de la tribulación. Van a verlo en algún tiempo, no sé, no le estoy dando tiempo. Van a ver que ellos se van a presentar con ofrendas por el pecado. Ya eso está abolido. Eso sí, ya está que quedó cubierto por lo que Yahshua, por el sacerdocio eterno y el sacerdocio según una orden diferente a la levítica, porque de eso es lo que está hablando. Una orden diferente a la levítica, el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que está en Hebreos. Entonces, ¿cómo Pablo podría decir que la palabra, los mandamientos de Yahweh son ineficaces, son inútiles? Cuando él había dicho en el Romanos 7, usted lo puede ver, él había dicho que la ley era santa. ¿Cómo lo santo es ineficaz? ¿Cómo lo santo es inútil? Por favor. Dice, él dice que la ley era buena y que la ley era justa. Que un hombre, muchos de ellos, pero puede ver Job, lo dice en la palabra de Job, Noé, Job, Enoch, Abel, eran justos porque actuaban según la voluntad de Yahweh. Entonces, justo, es una persona que actúa justo. O sea, una persona, usted no puede decir, es que él es justo porque es que él recibió al Mesías y ahora él roba, pero es que él es justo. O sea, según los mandamientos, esa persona está ¿qué? En un ejercicio de una vida injusta, porque está violando los mandamientos. No, que él es asesino, pero como él recibió a Yahweh y sigue en un ejercicio de pecado, va a la iglesia, como iban ellos a llevar los carnelitos, pero él sigue matando gente. No, por favor, porque el ejercicio de vida de acuerdo a los mandamientos es el ejercicio del amor. Es el ejercicio del amor. Eso lo dice Romanos 13, léalo allí. En Romanos 13 dice que el guardar los mandamientos de Yahweh es el ejercicio del amor. Cuando usted ama a su mujer, cuando usted no adultera, usted está amando a su mujer. Bueno, y todo, ahí sí aprende muchas cosas. Pero la ley es santa, en el Romanos 7 dice, la ley es buena, la ley es justa y lo más grande, la ley es espiritual. Lo espiritual de ella, de parte de lo que viene de allá, lo que vino, porque eso vino de allá arriba, es espiritual. Eso no puede ser inútil, eso no puede ser ineficaz. Eso lo dice ¿qué? Pablo el mismo que escribió ¿qué? Hebreos. Entonces tiene que saber de qué está hablando. Y entonces los enemigos de los mandamientos de Yahweh se ponen en el atril y dicen, vea, demuestra, porque no voy a traer todos los pasajes, pronto haremos los pasajes que se utilizan en los atriles
Y así como se está desmontando, lo estoy desmontando con la misma palabra de Yahweh. Le estoy diciendo qué era lo que se estaba refiriendo ese contexto. Y entonces es claro de que no se estaba refiriendo de que los mandamientos de Yahweh eran ineficaces, eran inútiles. Pero con esos pasajes tuercen, como dijo Pedro, Pedro lo había advertido, tuercen lo que enseña Pablo, que es verdad lo que está enseñando Pablo, pero lo tuercen para irse en lance en ristre con los mandamientos de Yahweh. Entonces, ¿qué decía el Espíritu de Santidad? ¿O qué dice el Espíritu de Santidad sobre la ley? Vamos a ver qué decía. Si usted cree que la Biblia es inspirada por la palabra de Yahweh, usted quiere hacer una regresión, tiene 150 versículos en un solo capítulo. Le estoy hablando de un solo capítulo de la Biblia. Tiene 150 versículos de la Biblia, honrando y levantando y exaltando los mandamientos de Yahweh. Los que creen que los mandamientos de Yahweh están abrogados no pueden leer los salmos, no pueden leer con propiedad y con libertad el Salmo 110. Y dice allí, ¿qué decía? Salmo 119. Mire que ahí mismo le decía que estaba ya profetizado. Tiempo de actuar. Y estos son tiempos de actuar. Porque hay una de las cosas por qué va a actuar Yahweh contra esta humanidad perversa, antimandamiento. Antimandamientos en todo sentido. Solo anualmente matan, no matarás, matan. Esos que se visten de religiosos y de muy pulcritud y de muy impolutos han ordenado en los, en los, en los senados, han ordenado matar niños, matar, bueno, no hay que decir la palabra matar, ve, y matan anualmente 80 millones. ¿Usted cree que el mundo no se merece un juetazo del Padre Celestial? Estaba en los primeros de los creyentes, tanto aquellos como estos invalidaron los mandamientos. Ahí está, tiempo de actuar, oye abuelo, que dijo Yahshua, porque han invalidado tu ley. Ojo, tremendo. Por eso empezábamos la frase más lacerante. La frase que produce urticaria es: yo no he venido a abrogar la ley. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les está enseñando eso? Satanás, a través de muchos siervos de lo y la invalidan en los senados, la invalidan en los consejos, en las gobernanzas del mundo. Por aquellos que van a las iglesias y son de las iglesias y son del cristianismo y de esto, son los primeros que aprueban invalidar los mandamientos de Dios. Dice así su palabra: tiempo de actuar. Nada de lo que está recibiendo el hombre es gratuito. Se lo ganaron. No los ganamos. Nosotros no los ganamos. De lo que viene. En esta inicios demostraba la palabra. Viene guerras. Viene guerras. Hambre. Póngale. Hace rato se los compartí. Hambre. Viene peste. Y vienen animales salvajes. Yo no sé qué quiere decir animal. Bueno, esos señores que se metían en esa isla de Einstein son animales. Pero vendrán otras cosas peores, otros animales salvajes, porque dice la palabra que atacarán a hombres y animales, animales salvajes que atacarán a hombres y animales. ¿Qué son salvajes, animales salvajes? Esperemos, pero con nuestros ojos lo estamos viendo.
Tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Se merece todo lo que estamos viendo el hombre se lo ha ganado. Triste, porque muchas veces niños inocentes caen en esas guerras, en esos ataques, pero el hombre se ha buscado, el hombre ha fabricado esto, el mismo hombre ha fabricado esto. Dice Salmo 119, versículo 140, tu justicia eterna, es una justicia eterna, tu ley es eterna y tu ley es la verdad, lo dice la palabra. ¿Sabe qué vino Yahshua? El problema es que la gente es muy facilita. ¡Ay, el vino lleno de gracia! Pero ¿por qué no lee ahí mismo en ese mismo pasaje? El vino lleno de gracia y de verdad. Por eso digo, yo no he venido a aprobar los mandamientos. Al contrario, lo he venido a repletar, lo he venido a rebosar. Medida rebosada. La he venido a rebosar porque ustedes ahora van a tenerlo los escritos en su corazón y debe fluirle el guardar los mandamientos con amor, no por cumplirlos, no allí porque es que me obligan, no, y es que me toca, no, con amor. Y entonces dice su palabra, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. El vino lleno de qué? Por eso es que el vino lleno de qué? De gracia, pero el equilibrio perfecto es verdad. Por eso su hermano Santiago nos dice, muéstrame tus obras, muéstrame la verdad. Si está guardando, si está cumplida, muéstrame tus obras y te diré si tu fe ha sido verdadera. Todos sus mandamientos son verdad. Pero ustedes le dijeron que no leyera sino Juan y que se quedara allí leyendo Juan, que tiene grandes verdades, sí. Pero ¿y las otras? Éxodo 20, Deuteronomio 5, ¿dónde lo echó? Y todo. Levítico 11. Todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu verdad, tus mandamientos y lumbrera mi camino. ¿Con qué se defendió Yahshua ante Satanás allí en ese pico del templo? Se defendió con mandamientos de Dios. Oíste que fue dicho. En la ley de mi padre está escrito, le faltó para que la gente entendiera más y no se fuera por la de Villadiego. En la ley de mi padre está escrito. En la ley de mi padre está escrito. Y con eso enfrentó a Satanás, con eso desarmó a Satanás. Pero un creyente, no, las prédicas esas de tómalo, decláralo, eso es. Y el corazón, liviandad, show, orquestas. Pero ¿dónde sale en esos escenarios? ¿Dónde sale la verdad? ¿Dónde sale el mandamiento de Dios? ¿Dónde está la silla? La cátedra donde se hablaba solo mandamientos de Yahweh, no los mandamientos de Moisés. Ellos dicen en la cátedra de Moisés porque a través de Moisés Yahweh trajo los mandamientos. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. No está corriendo el tiempo. Lejos está de los impíos la salvación. Por favor, hoy lo que decía Santiago, está lejos. Si tus obras, si tu hacer es un ejercicio, es una práctica, es un estilo de vida que va contra los mandamientos de Yahweh, está lejos. Porque tú no te has convertido, porque tú no te has arrepentido, porque tú no tienes la simiente en tu corazón. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. No se les ve, muéstrame, por eso que no creen, no creo. Él decía, si hablan palabras, los mandamientos cree, pero por eso la gente no cree, porque siguen en ese ejercicio de pecado, se burlan de este pastor.
Ve lo que está haciendo. Y entonces, ve este que se la tira de aquí en el hogar y tal, y allá en la iglesia, yo lo ven con la corbata y la Biblia, pero mira lo que hace. ¿Ah? Lo buscan. La mentira aborrezco, tu ley amo. Ve a esta persona que va a la iglesia, pero más mentirosa, más mentiroso. En él está el padre de mentira. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Se sentía una carga. Hay una carga allí, más nosotros que tenemos al Espíritu de Santidad y están escritas en... Entonces, si hay carga, si hay opresión, como le han dado a entender, hay opresión en los mandamientos de hacerlos, hay opresión. Usted necesita convertirse, necesita arrepentirse, porque hay algo que está fluyendo de su vida, que no muestra, que no lo está guardando con amor, con gozo, con alegría, no le está fluyendo. Entonces su palabra y lo dice. Oh, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella medito. Una persona que camina y sus acciones son de acuerdo a los mandamientos de Yahweh, cueste lo que le cueste, cueste el trabajo, porque ahí en el trabajo están robando y le dicen, si tú no robas, te echamos, ya. En el trabajo están acosando sexualmente y se dejan acosar y dejan que otros acosen, pero no dicen nada. Están viviendo un ejercicio de pecado. Están consintiendo el pecado en su vida y en los demás, por decirles algo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, pero cuando se ama la ley y se vive de acuerdo a la ley, so pena de perder el trabajo o so pena de perderlas, porque a veces aceptan cosas por la fama y por la gloria y por el dinero. Sobornos, participan en sobornos, sobornan en esta patria. No se construye nada si no hay un soborno del que la construye. Y esa plata, ¿para quién va? Para los corruptos, una corruptela tremenda. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Esos, por mucho que tengan, por yates y por... nunca tendrán paz en su corazón. Son unos pobres, infelices, aunque usted lo vea con el whisky, con las prendas, y un pobre infeliz. No tiene paz. No disfruta de la paz, porque pisotea los mandamientos. Por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que done en la iglesia, por mucho que done lo que sea, ¿verdad? No tiene paz. Está muerto, está podrido. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que cualquier ¿qué? Riqueza. Así aquí. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Se goza. Primero lo hace gozoso. Ay, que a mí me toca. Ay, es que a mí... No, lo hago feliz. Cuando usted vea, cuando una persona deja la atadura de verdad, vive un duelo, sí, bien. Pero después disfruta, es cuando ya, ¿verdad? Cuando deja de adulterar, cuando deja de fornicar, cuando deja de emborracharse, bien. Pero cuando ya disfruta, volver a eso le parece espantoso, ¿sí o no? Le parece horripilante. Entonces, disfruto de esta vida limpia, de esta vida fuera del alcohol, fuera de la droga, fuera del lesbi, fuera de la arepa, fuera, bueno, le hablo en términos así, no despectivamente, sino le hablo así para que no me bajen el video. Me gozo en el camino de tus mandamientos, de tus testimonios, más que toda riqueza, y veo una riqueza. El rico, el hombre rico no es aquel que tiene ceros bienes caros. No, el rico es el que vive en paz con Yahweh, vive en paz consigo mismo y vive en paz con su prójimo, porque ha guardado los mandamientos de Yahweh. Eso lo hace feliz y le da una riqueza. Así tenga usted una sola muda de ropa, pero vive feliz,
vive bien tranquilo y vive en paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Qué más querés? Vio que toda enfermedad, vea, cuando usted es una persona enferma, muy seguramente, ya sea de tipo físico y tipo emocional, tiene que ver directamente o indirectamente, como usted quiera, o proporcionalmente con el pecado. Eso. Póngale la firma. Usted puede hacer muy ejercicio, puede comer muy sano, pero si peca, usted tiene problemas en cualquier momento. Me regocijaré, vea, un gozo inefable en tus mandamientos, en tu ley, en esa ley que en los atriles predican que está abolida. En tu ley no me olvidaré de tu palabra, de tu verdad, de tus mandamientos, de tu ley. Dame entendimiento, pida eso, dame sabiduría para amar. Porque ahí es donde está amar a Yahweh con todas las fuerzas de mi mente, con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Fluye, o sea, ya cumpliré, ya sabemos que cumplir es, lo hago rebosadamente, no lo hago con medida escasa, sino lo hago rebosadamente. Guardo tus mandamientos rebosadamente, porque él guardó los mandamientos delante de todo el mundo, los guardó rebosadamente, cumplió. Pero no era cumplir, no, cumplió rebosadamente, de corazón, con alegría. Lo hizo ¿qué? Yahshua, ¿cómo lo hacemos nosotros? De todo corazón. Inclina mi corazón a tu testimonio, a tus mandamientos y no a la avaricia. Tremendo. La avaricia por el sexo, la avaricia por el desnudo, la avaricia por la pornografía, la avaricia por el alcohol, la avaricia por el adulterio, la avaricia por el poder, la avaricia por el dinero, la avaricia por muchas cosas, la avaricia por la fama, la avaricia por la gloria. Inclina mi corazón porque es más riqueza. Eso me va a producir paz. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Cánticos fueron para mí tus estatutos. La frase más lacerante del Mesías para la mayoría de los creyentes. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya sabe usted qué es cumplir. Bendito y alabado sea. Te alabamos y te exaltamos, Yahweh de los. Démosle gracias. Gracias, Padre de los cielos, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias. Gracias, Padre, porque vendrán muchos en el nombre del Mesías, pero serán engañadores. Serán ministros sin ley, hacedores de maldad. Hacedor de maldad significa ministros sin ley, con una voz queda, con una palabrería y unas inferencias tremendas, pero que llevarán al hombre a hacer, a invalidar los mandamientos de Dios. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por esta franja que has permitido hoy tú para con nosotros. Te alabamos y glorificamos. Que Yahweh descienda con poder sobre tu vida y que Yahweh te bendiga. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti y de los tuyos misericordia. Y que alce su rostro y ponga paz en medio de ti. Y que Yahweh ponga su nombre Yahweh en ti. Te alabamos y te exaltamos. Vamos, muchas gracias por esto y por, ojalá usted de alguna manera haga llegar esta bendición a muchos. Póngale ahí algo. Listo. Sí o no.